Padre, estamos muy agradecidos de que nos permitas en este momento poder estar aquí reunidos, alabando, bendiciendo tu nombre, poder agradecer, oh Dios, porque nos permites, Dios, exaltar y glorificar, Señor, tu nombre, poder reconocer que tú eres glorioso y que no hay nadie como tú, no hay nadie que se iguale a ti, no hay nadie que se compare a ti, mi Señor. Padre, te agradecemos que en este momento nos permitas este tiempo de reunión para estudiar, para aprender, para recibir de tu hermosa y preciosa palabra y para ser edificados con ella en el infinito y maravilloso amor de Jesucristo. Padre, gracias porque eres tú el que nos da sabiduría, eres el que abre nuestro entendimiento, eres el que alumbras, oh Dios de los cielos, nuestros ojos para poder ver, Señor, para poder reconocer y para que esta palabra traiga vida a nuestros corazones y a nuestras vidas. Te damos gracias y te bendecimos de todo nuestro corazón en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Bendito sea nuestro maravilloso y precioso Rey que nos bendice de una manera sobrenatural y se manifiesta sobre cada uno de nuestros corazones. Seguimos estudiando este regalo precioso que Dios nos ha dado a través del libro de los Hechos, donde hemos venido conociendo cómo empezó un fluir de Dios en el corazón de la iglesia, que no era lo que Dios estaba haciendo en un lugar específico, sino lo que Dios estaba haciendo en las vidas, en el corazón de las personas, porque lo que Dios estaba haciendo en una vida se manifiesta en todo lugar y se manifiesta en toda ocasión. Por eso no estaba limitado únicamente a un lugar físico. El Espíritu de Dios era quien estaba operando allí en la vida de todas las personas y quien estaba produciendo un deseo ferviente en las personas. Ya lo hemos leído ahí en Hechos capítulo 2, verso 42 en adelante, de cómo de una manera especial todos empezaron a perseverar en varios aspectos muy importantes para nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor. Empezaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles, empezaron a perseverar en la comunión unos con otros, empezaron a compartir, a celebrar el partimiento del pan, una vida de oración, derramando su corazón delante del Señor. La iglesia se volvió a la palabra, la iglesia experimentaba la vida de Dios, la iglesia celebraba el favor que Dios había traído sobre sus vidas y la iglesia derramaba su corazón delante del Señor. Y todo esto trajo de una manera especial un establecimiento del temor de Dios sobre el corazón de toda la iglesia, sobre el corazón de todas las personas de una manera especial. A causa de esto, Dios continuó manifestando su poder de una manera especial para que lo conocieran, y dice la Escritura que muchas maravillas eran hechas. Y hemos aprendido que lo especial no estaba en los mensajeros, sino en el mensaje, que el poder de Dios es en Dios y no en el mensajero, que el que hace todas las cosas es Dios. Y terminamos en el último tema estudiando acerca de lo que la gracia que abundó en medio de ellos empezó a producir en el corazón de la iglesia, que empezó a producir una generosidad maravillosa, una generosidad incomparable, empezó a producir un fuego maravilloso dentro de sus corazones que los llevó a desprenderse de una manera sobrenatural, allí donde leímos cómo tanto los que tenían como los que no tenían un deseo ferviente de poder participar en ese dar de una manera especial. Y ahora nos vamos acercando aquí a otro acontecimiento. Ubíquese ahí de una manera especial en Hechos, en el capítulo número 2, en el versículo número 46, ¿cierto? Que una vez hemos visto esta generosidad que produjo la manifestación de la gracia abundante de Dios, porque no olvidemos que es la gracia de Dios la que produce todo en nosotros. Pablo lo expresó, que todo lo que estaba sucediendo en él y a través de él, no era él, sino la gracia de Dios que estaba obrando sobre su vida, la gracia de Dios que estaba obrando en su corazón. Dice Hechos, capítulo número 2, versos 46 y 47, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que
habían de ser salvos. Mis amados, algo muy especial empezó a acontecer aquí en la iglesia, poniendo una marca, poniendo un sello de parte de Dios en el corazón de los creyentes, que aquí terminando el versículo 46 lo expresa, cómo ellos tenían alegría y sencillez de corazón de una manera muy especial. Y aquí no estamos hablando de las cosas naturales como fuente, porque las cosas naturales como fuente no pueden producir esto que empezaron a experimentar ellos aquí. Estamos hablando aquí, sino de Dios mismo como la fuente de nuestro corazón. La iglesia experimenta un gozo especial porque sus ojos están puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, como dice el libro de los Hebreos, para indicarnos a nosotros dónde debe estar puesta nuestra mirada. Desde el mismo momento en que la iglesia nació en el libro de los Hechos de una manera especial, ella empezó a experimentar un deseo y una espera, una esperanza fuerte en su corazón por el regreso maravilloso del Señor, una expectativa por el regreso del Señor. Siempre estaban inquietos cuándo sería ese regreso, cuándo serían esas cosas. Y ellos estaban allí apenas experimentando el nacimiento de la iglesia y ya tenían un deseo intenso en su corazón de cuánto sería su regreso, y eso producía un gozo maravilloso en sus corazones. Cuánto más en nosotros, mis amados, que estamos viviendo tiempos finales y que estamos mucho más cerca que ellos de ese momento donde se cumpla la palabra de Dios y el regreso del Señor venga y se manifieste de una manera especial, donde nuestro corazón arde de gozo porque pronto volverá, porque pronto regresará, porque pronto se manifestará el deseado de las naciones, porque pronto estaremos con Él, porque pronto nos llamará para estar con Él, viéndolo tal y como Él es, como dice la Escritura, de una manera especial. De manera que aquí encontramos en ese verso 46, si lo pudiésemos llamar así, dos virtudes especiales que brotan de un corazón piadoso, de un corazón que ha entrado en relación con Dios, y es la alegría y la sencillez. Pero necesariamente tenemos que ir ahondando un poco más de dónde viene todo esto, porque necesariamente esto tiene una íntima relación, es con el gozo, esa alegría es con el gozo, y la sencillez es con la gratitud y el gozo, pues Dios, mis amados, es la fuente de nuestro gozo y de nuestra alegría, y su carácter inmutable es la razón fundamental para darle gracias en todo y por todo, de ser absolutamente agradecidos con Él. Tenemos que reconocer que en el ser humano hay una tendencia, en especial en el ser humano que no ha nacido de nuevo, y es la ingratitud. La ingratitud es una tendencia natural del hombre caído, del hombre que está sin la vida de Dios. Sin embargo, mis amados, el Dios Santo, el Dios Todopoderoso, luego de habernos salvado, ha empezado un proceso de regenerar, de transformar, de cambiar toda nuestra vida, de cambiar todo nuestro ser, y nos va llevando a reconocerlo en todo nuestro caminar, para que eso produzca una acción de gracias constante dentro de nuestro corazón. El gozo, mis amados, es parte del fruto que produce el Espíritu. Mire que la palabra de Dios, cuando habla así del fruto del Espíritu, de amor, gozo, paz, no está hablando de las cosas que producen las circunstancias, está hablando de lo que produce la presencia de Dios cuando está obrando en mí, la presencia de Dios cuando se está manifestando en mí, la presencia de Dios cuando está llenando mi corazón, la presencia de Dios cuando está llenando mi vida, ¿cierto? La Biblia siempre habla de que estemos siempre gozosos y que no dependamos, ese gozo no dependa de las circunstancias, sino dependa de Dios. Pero tenemos que entender el gozo que estaba experimentando aquí la iglesia desde la perspectiva de Dios, porque el gozo aquí, que está expresado aquí, ese gozo y esa sencillez que inundó estos corazones, no nos expresa risa, porque muchas veces creemos que el gozo es estar constantemente riendo. No, el gozo que nosotros vamos conociendo en la palabra de Dios tiene que ver es con el contentamiento, y lo que produce el contentamiento en nuestro corazón. Amados, el contentamiento tiene que ver con la gratitud, que hace nuestra vida llena de sencillez, de una manera especial. Mire cómo se va dando eso tan hermoso dentro del corazón. El gozo es por causa del contentamiento.
El contentamiento es por causa de la gratitud, un agradecimiento en nuestro corazón. Y esa gratitud lo que hace es que nuestras vidas se llenen de sencillez. Si me acompañan, allá Hebreos capítulo número 13, en el versículo número 5 y 6, la palabra de Dios nos habla con mucha claridad a nuestro corazón y nos habla con mucha claridad a cada una de nuestras vidas. Dice Hebreos en el capítulo número 13, en el versículo número 5 y en el versículo número 6, dice la escritura: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Te das cuenta que la Biblia siempre nos habla de tener contentamiento? Aquí el libro de Hebreos nos habla de guardar nuestro corazón de estar insatisfecho, sino nos habla aquí de estar contentos con lo que tenemos ahora. Y dice Primera de Timoteo, acompáñenme allí, Primera de Timoteo en el capítulo número 6, en el versículo número 6. Primera de Timoteo 6, 6. Miren lo que dice cuando habla de la vida de piedad y cuando lo habla de lo que esta relación a la que Dios nos ha llamado va produciendo en nuestro corazón. Dice el verso número 6: pero gran ganancia es la piedad, la vida de relación con Dios acompañada de contentamiento. Verso número 7: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Verso número 8: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Te das cuenta que la vida de agradecimiento es una vida de contentamiento, y la vida de contentamiento es una vida donde vamos a disfrutar del gozo? Porque esto no es una vida de conformismo, como tal vez muchos pueden pretender verla, que expresar lo que dice acá: contentos con el sustento y el abrigo que tenemos al presente. Entonces que eso es una vida simplemente de conformismo en nuestro corazón. No, aquí no estamos hablando de una vida conformista, estamos hablando de una vida llena de gratitud. Pues el contentamiento, mis amados, describes a una persona satisfecha, a una persona que ha recibido más que suficiente, y es lo que vamos a ir viendo a través de la escritura y a través de la palabra. En Primera de Tesalonicenses, ahí en el capítulo número 5, Primera de Tesalonicenses capítulo número 5, versículo número 16, dice la escritura: estad siempre gozosos. Ese es un deseo de Dios. Verso número 17 nos deja ver otro deseo de Dios: orad sin cesar. Y en el verso 18, otro deseo de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Aquí nuevamente vemos el gozo y la gratitud unidos para producir sencillez dentro del corazón y dentro de la vida. Y algo a lo que el Señor nos llama para que vivamos en todo tiempo: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Y nos manifiesta que todo esto hace parte de la voluntad preciosa de Dios para nosotros, mis amados. Cuánto bien Dios ha hecho a cada una de nuestras vidas, pero necesitamos aún ver a través de lo que está escrito dentro de la palabra cómo Dios lo ha hecho. Cuánto bien hizo Dios al pueblo de Israel, mis amados, cuando lo sacó de Egipto, cuando con mano poderosa se manifestó allí sobre ellos, mis amados. Dios trajo un juicio sobre toda aquella nación de Egipto, pero Israel, tenemos que reconocer, no era mejor que Egipto para no ser afectado por aquel juicio que Dios estaba trayendo sobre toda aquella nación. Pero mira, a Dios le plació hacer una diferencia por pura misericordia, por pura gracia. Mire que esto que sucedió allí sobre el pueblo de Israel ni siquiera era porque el pueblo de Israel lo hubiera pedido, no, fue por una decisión de Dios. Dios fue el que decidió poner un vallado, Dios fue el que decidió guardarlos.
Dios fue el que decidió obrar en ellos. Pero ¿qué fue lo que movió a Dios de una manera sobrenatural? La palabra de Dios en Deuteronomio 7:6 da un testimonio muy hermoso acerca de esto, donde le habla al pueblo de Israel y le dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y le dijo a ese pueblo que no lo había escogido porque fueran el más grande. Es más, ustedes eran el pueblo más insignificante, sino por cuanto os amó Jehová. ¿Saben? Fue una elección movida por la decisión de Dios de amarnos, por la decisión de Dios de manifestarnos su gracia y su bondad. Y toda esta decisión maravillosa de amor la vemos aún manifestada en nuestras vidas. Lo vio Israel allí, siendo sacado con mano poderosa por parte de Dios de la esclavitud que tenía en Egipto. Y todo esto fue una decisión de amor. Los elegí por cuanto os amé. Es lo que la palabra de Dios nos deja ver como un testimonio maravilloso. Todo esto fue por una decisión de amor, como lo que Dios, mis amados, ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Allí en la cruz del Calvario, Dios nos manifestó su decisión eterna de amarnos. Allí, esa decisión eterna de amarnos que le manifestó a Jeremías diciéndole: con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué sobre ti mi misericordia. Allí el Señor puso un sello en el monte Calvario para decir: lo que yo les había manifestado no eran meras palabras, aquí está el hecho más contundente de mi amor. Y es por este hecho, mis amados, que Dios nos ha hecho un bien incomparable, un bien inmedible, donde ya no somos guardados, como le ocurrió allí a Israel, simplemente de las plagas que iban a venir sobre Egipto, sino que cuando el favor de Dios ha cubierto nuestras vidas, lo que hemos sido es guardados del juicio eterno. Hemos sido guardados de una separación eterna de Dios. A Dios le plació, mis amados, hacer una distinción con su pueblo para que su pueblo lo conociera. Una distinción. Le plació manifestarse de una manera especial sobre su pueblo, pero con un propósito, con un deseo: que este pueblo lo conociera, que este pueblo lo viera. Si te ubicas allí conmigo en Éxodo, allí en el Antiguo Testamento, segundo libro ahí después de Génesis, Éxodo, en el capítulo número 6, si te ubicas allí, Éxodo, en el capítulo número 6, en el versículo número 6, allí nos deja ver todo lo que Dios quería, todo lo que Dios iba a manifestar en Israel, en medio de todas las plagas que iba a traer y en medio de todo el cuidado que iba a tener sobre Israel. Tenía un propósito: que Israel le conociera. Dice Éxodo 6:6: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Miren lo hermoso, toda esta distinción tan hermosa para que yo me relacione con Él. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio tan precioso! ¡Qué regalo! Esto ya empieza a rebasarlo absolutamente todo. Mis amados, si no hubiere nada más, esto ya es exageradamente suficiente. Cuando nosotros vemos la salvación de Dios, cuando vemos el regalo maravilloso de que esta salvación se manifieste sobre nuestras vidas, hemos recibido un honor, un privilegio, un regalo que es incomparable, mis amados. Si pudiéramos expresarlo de esta manera, si pudiéramos decirlo así, mis amados, mira que aunque el único bien que yo recibiera de Dios fuera la salvación, este solo bien ya rebasa absolutamente todo para que mi corazón disfrute de un gozo eterno. La salvación es un bien sobre mi vida que ya rebasa absolutamente todo, que sobrepasa absolutamente todo, mis amados. Pero Dios, en medio de toda esa distinción que está haciendo, ¿qué es lo que Él quiere hacer con su pueblo? Que su pueblo le conozca, y que su pueblo conozca que la fuente de su gozo no son las circunstancias, que la fuente de su gozo es Dios de una manera especial, y que al ver todo el bien que Dios le ha hecho, este pueblo se volque con gratitud delante de Dios, porque esa gratitud va a ser de este pueblo un pueblo de corazón sencillo. Éxodo
Ahí adelantico, en el capítulo número 8, en el versículo 22, vemos algo muy especial. Éxodo, capítulo 8, verso 22, cuando vino una de las plagas, que era la plaga de moscas, pero Dios empieza a hacer algo aquí. No olvide que Dios quiere darse a conocer no solamente a los egipcios, sino en especial a su pueblo, que su pueblo le conozca, que su pueblo conozca que Él es la fuente de su gozo, que Él es la fuente de su sustento, que no son las circunstancias que nos rodean, que es la persona gloriosa de Jesucristo la que llena nuestro corazón, mis amados. Dice ahí en Éxodo, en el capítulo número 8, en el versículo número 22, dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Mira lo hermoso. Dios empezó a hacer una distinción, pero no olvidemos, una distinción no porque yo haya hecho algo para que Dios me trate diferente. Es más, esto me lleva a asombrarme. O sea, si yo no he hecho nada diferente a lo que hizo Egipto, Señor, ¿qué te ha movido a que tengas un trato así tan especial conmigo, un trato con tanta diferencia para conmigo como lo estaba haciendo aquí con Israel? Dios de su corazón decidió que hubiese algo especial allí en la tierra de Gosén, que aquellas plagas que iban a venir allí no llegaran, para manifestarles su amor de una manera especial. Iba a mostrar cómo había puesto redención entre su pueblo y el pueblo de Egipto. No olvidemos que redimir es conseguir la libertad de una persona que estaba condenada, o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio, mediante el pago de un valor para rescatar a esa persona. Mis amados, Dios me estaba de una manera especial manifestando que Él mismo se pondría a mi favor, a favor de su pueblo. Dios era el que se estaba poniendo a favor de su pueblo en la tierra de Gosén, no porque su pueblo lo mereciera, sino por una decisión de amor de Dios. Dios se puso para defenderlos, Dios se puso para guardarlos aún de los mismos juicios que Él estaba trayendo sobre la faz de la tierra en este momento, sobre toda la nación de egipcios. Y esto fue iniciativa única y exclusivamente de Dios. Esto es maravilloso. Nuevamente me recuerda, mis amados, cuando miramos el monte Calvario, cuando miramos la obra de la cruz, que en la obra de la cruz Dios nos manifestó que se puso, fue a favor nuestro. ¿Qué estaba haciendo el Señor en la cruz del Calvario? Poniéndose a favor nuestro, poniéndose a favor nuestro. Dios puso una señal eterna de su favor en el monte Calvario. Fue lo que puso allí, esa señal que ha dividido la historia y que nos va a recordar por la eternidad que donde Él puso redención para darnos vida fue allí en el monte Calvario. Allí fue donde nos redimió, allí fue donde pagó un precio por nosotros, allí fue donde nos hizo un favor incomparable, no porque lo mereciéramos, sino porque muchas son sus misericordias. Amados, todo esto nos tiene que ir llevándonos es a preguntarnos de una manera especial: ¿qué he hecho para que Dios me trate así diferente, para que Dios me trate así de especial? Y podemos decir con todo el corazón: solo es su gracia, solo es su misericordia sobre nuestras vidas. Pase ahí adelantico a Éxodo capítulo número 9, en el versículo número 4. Mira lo hermoso. Dice: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Mire lo hermoso. Esto nos evidencia de una manera muy gráfica, de una manera muy clara, de una manera muy palpable la naturaleza milagrosa en la que Dios iba a manifestar para tener cuidado sobre su pueblo. Aquí es la segunda vez que el Señor declara que va a hacer una distinción entre Israel y Egipto, y resalta aquí la protección de la cual estaba gozando Israel por iniciativa de Dios, para que Israel se diera cuenta a quién le pertenecía, porque si habíamos sido redimidos por precio, somos nosotros los que le pertenecemos a aquel que pagó un precio por nosotros. Mira lo hermoso, esto tan especial que nos va llevando a ahondar en todo esto que Dios ha hecho por nosotros. En Éxodo, en el capítulo número 9, en el versículo número 26, nuevamente vemos esa distinción de Dios. Dice la Escritura:
Cuando el Señor trajo la siguiente plaga de granizo y que cayó granizo y encendía fuego sobre la tierra, y dice en el verso número 26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo, no hubo granizo. Este pueblo estaba recibiendo un favor incomparable. Pase de adelantico al capítulo número 10, al versículo número 22, 10, 22, donde viene la novena plaga, que fueron las tinieblas, como las tinieblas se hicieron tan densas que la escritura dice que casi que se podían palpar, que la persona no podía ni siquiera verse las manos, de cómo las tinieblas empezaron a inundarlo todo. Pero mire este trato especial de Dios con su pueblo en el 10:22, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Qué ha movido? Que Dios tenga esta diferencia para conmigo, que Dios tenga ese trato así tan especial para conmigo, que Dios me esté cubriendo con un favor que yo no merezco. Yo merecía ser tratado como está siendo tratado Egipto, y Dios me está tratando de una manera diferente. ¿Qué me está mostrando Dios? Un favor incomparable. Y si pasa ahí al capítulo número 12, en el versículo número 13, nuevamente nos recuerda allí lo que Dios hizo de una manera especial. Cada juicio trajo destrucción sobre Egipto, pero mire que cada una de estas situaciones quería era mostrarle aún al pueblo de Israel de una manera especial que Dios les estaba cubriendo con un favor que no merecían, pero para que este pueblo tuviera su gozo en el Señor, no en lo que acontecía, sino en quién es el que hace todas las cosas, de quién dependen todas las cosas, porque dice ahí en el Éxodo capítulo número 12, en el versículo número 13, cuando habla de aquella señal que Dios había enviado que pusieran después de haber sacrificado el cordero, después de tomar su sangre y pintar las puertas de sus casas, y después de encerrarse para comer del cordero. Y dice en el verso número 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mire lo hermoso, todo este pueblo estaba viendo era un favor incomparable de Dios sobre sus vidas. Dios mismo les estaba libertando. Pero mira, necesitamos entender que la libertad no era salir de Egipto. Esa no era la verdadera libertad. La verdadera libertad era ser sacado de Egipto para ser traído a Dios, para ser traído hacia el corazón de Dios. Todo este cuidado era para ser llevados hacia Dios, era para ser llevados para estar con Él. No olvide lo que la escritura dice, que los he puesto sobre alas de águilas y los he traído hacia mí. Mira lo hermoso, cuánto favor está recibiendo cada aspecto de estos. Mira lo hermoso, nos va llevando a profundizar en un favor inmerecido, en un cuidado inmerecido que recibimos de parte del Señor sobre nuestras vidas, pero que todo apunta a esa salvación incomparable que Dios nos ha manifestado, y que esa salvación nos lleva a un pueblo que se relacione íntimamente con su Creador, un pueblo que se relacione íntimamente con Dios. ¿Qué debiera de producir todo esto en el corazón de estas personas? Una inmensa gratitud, una gratitud incomparable, mis amados, porque lo contrario a la gratitud es la ingratitud, y la ingratitud se manifiesta con un espíritu de queja, con un espíritu de reclamos, mis amados. La ingratitud, mira lo tremendo de esto, la gratitud es la indiferencia que nosotros mostramos hacia alguien después de que nos ha hecho un bien, después de que nos ha hecho un favor, después de que nos ha brindado una gran ayuda. La ingratitud, ¿sabe qué hace en el corazón? La ingratitud nos vuelve personas complicadas. La ingratitud nos vuelve personas llenas de inconformismo en nuestro corazón, personas llenas de descontento. La ingratitud, mis amados, nos vuelve personas ambiciosas, porque por nada estamos contentos, siempre estamos deseando más, y no podemos vivir lo que leíamos allá al comienzo, contentos con lo que tenéis ahora, teniendo sustento y abrigo. ¡Qué hermoso! Que ese es el contentamiento nuestro, vienes de Dios, de su presencia, de este favor incomparable. Porque mira, mis amados, cuando no hay gratitud,
al ver el favor que hemos recibido, ciertamente nuestro corazón se va a llenar de queja. Números, en el capítulo número 11, nos deja ver un aspecto aquí muy tremendo. Toda esta palabra pareciera tan actual para nosotros que hemos visto la mano de Dios en este tiempo. Hemos visto la gracia, el favor, el cuidado, la paciencia, la misericordia, la bondad de Dios sobre cada una de nuestras vidas y sobre nuestros hogares en medio de toda esta pandemia que ha acontecido y donde Dios nos está convocando es a venir hacia Él. Pero dice Números, en el capítulo número 11, en el versículo número 4, de una manera bien tremenda, dice acá: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Mis amados, no olvidemos, había muchos extranjeros y ellos eran hombres y mujeres que no tenían su corazón saciado. Esos extranjeros no tenían su corazón lleno. Esos extranjeros no estaban viviendo con plenitud en su vida, porque esa es la condición, mis amados, de un ser humano. Es la condición de una persona sin la vida de Cristo. Es un ser en miseria, porque es un ser insatisfecho, porque lo único que trae plenitud al corazón es la presencia, la vida maravillosa de Dios. El Señor dice que nos ha manifestado a Jesucristo y que Jesucristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es el único que todo lo llena en todo? Dios, y ha decidido hacerlo a través de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso no tener a Cristo es un gran vacío y es una gran miseria en nuestro corazón, aunque lo tuviésemos todo. Y es una gran miseria por la razón de que nada podrá producir satisfacción, nada podrá satisfacer nuestro corazón, excepto la presencia de Dios. Pero ¿qué ocurrió? La gente que no tenía la vida de Dios se mezcló con los que tenían la vida de Dios y los contagió con su lenguaje, los contagió con sus palabras y les llevó a tener en poco todo lo que Dios había hecho en favor de ellos. Amados, ¿acaso ya se había olvidado Israel en tan poco tiempo de la distinción que Dios hizo con ellos? Del favor que Dios les había manifestado, del cuidado que Dios había manifestado sobre sus vidas. Amados, ellos estaban despreciando a Dios. Por eso la manifestación de tanta queja y la manifestación de tanto reclamo. Ellos no querían, mis amados, aceptar la mano de Dios sobre sus vidas. No querían aceptar la voluntad de Dios sobre sus vidas. Mis amados, nosotros realmente tenemos mucho, pero el problema es que nos falta algo. El problema es que tenemos un tropiezo. El problema es que algo pequeño se nos descompone y enseguida experimentamos ingratitud. Enseguida aparece la queja, enseguida aparece el descontento. Mis amados, la ingratitud se manifiesta, lo hemos visto, con un espíritu de queja. Y la queja no es contra los seres humanos, tenemos que entenderlo. Puede ser que tú te quejes y te quejes, pero la queja no es contra los seres humanos, es contra Dios, mis amados, es contra Dios que ha permitido que yo esté en determinada situación, que esté en determinadas circunstancias, en Dios que me ha puesto en el camino en el que estoy. ¿Quién fue el que puso en este camino del desierto al pueblo de Israel? ¿Quién fue el que los llevó por estas jornadas? ¿Quién fue el que estableció el camino? ¿Quién era el que los guiaba? Si ellos se movían conforme la nube se movía, de manera que ellos estaban siendo guiados era por el Señor, estaban en el camino del Señor, pero en el camino del Señor estaban llenos de descontento en su corazón, estaban llenos de descontento dentro de su vida. Amados, Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Dios es el que tiene el control dentro de nuestros corazones. Y no olvidemos que toda queja que se levanta en nuestro corazón es una queja contra Dios. Es una queja contra Dios que muchas veces es el que ha permitido la enfermedad que yo pueda tener de cualquier índole. Dios que ha permitido la carencia que pueda tener de algún bien, que pueda tener de algo en lo económico. En todos los casos, mis amados,
que nosotros podamos enfrentar de queja. La queja siempre será contra Dios, que ha manifestado una distinción especial sobre mi vida, pero no estoy contento con ello, no estoy contento. Pero ¿sabe qué produjo este descontento? ¿Cómo Dios los ha cuidado? Dios les mostró su protección allí cuando estaba trayendo los juicios sobre Egipto, y no los puso a ellos bajo juicio, los puso a ellos bajo una cobertura de gracia, y en esa gracia los cuidó, en esa gracia les manifestó su amor de una manera especial. Pero ellos salieron y se olvidaron con rapidez del favor que Dios les había brindado y se llenaron fue de descontento. Y saben, mis amados, el descontento y la queja produce el enojo del Señor. Si se devuelve ahí al versículo número 1 de Números 11, mire lo que dice la Escritura de una manera muy especial. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Mira, la queja es una manifestación de la ingratitud que hay en nuestro corazón, y la queja produce el enojo de Dios. Si nosotros recordamos lo que expresa Romanos 1:21, que nos habla de la actitud que el hombre tiene frente a Dios, de no reconocer a Dios, de no honrar a Dios dentro de su corazón. Romanos 1:21 dice la Escritura: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué ocurrió? No reconocieron que Él es Dios. No tuvieron gratitud para con Él. Se negaron a reconocer todo el cuidado que Dios tenía sobre ellos, simplemente porque como no obtuvieron los caprichos de su corazón, entonces consideraron que Dios no estaba al cuidado de ellos, y no le dieron gracias, y no agradecieron al Señor. Y cuántos, mis amados, nosotros que estamos viviendo en este último tiempo necesitamos aprender a ser agradecidos con Dios. En medio de una generación, estamos viviendo en una generación muy compleja, porque es una generación llena de caprichos, que solo se siente amada cuando se le da lo que quiere. Si no se le da lo que quiere, entonces no se siente amada, y así no es la forma en como Dios nos manifiesta su amor. Dios nos manifiesta su amor cuando se puso en favor de nosotros en el monte Calvario, cuando Él puso su vida por mí, para que su juicio no viniera sobre mí, sino su gracia fuera la que me cubriera. Y si no viniera nada más para mi vida, ya eso fue suficiente para que yo esté agradecido por la eternidad, para que yo esté agradecido por toda la eternidad. Mis amados, Dios me ha hecho su hijo. Tú y yo somos hijos de Dios, porque hemos sido hechos hijos de Dios por pura gracia y por pura misericordia, porque no es por voluntad de sangre, por voluntad de carne o por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios, que tuvo gracia, que tuvo misericordia, que tuvo esa bondad de ponerse en favor de nosotros y cubrirnos con su gracia, como lo hizo con Israel allí en medio de Egipto, para mostrarnos que somos pueblos suyos, mis amados. Dios me ha hecho su hijo. Tú y yo somos sus hijos, aunque tengamos obstáculos, aunque enfrentemos dificultades, aunque tengamos fragilidades en nuestro cuerpo, aunque enfrentemos escasez. Amados, somos hijos de Dios, aún enfrentando todas estas cosas, porque aún enfrentando todas estas cosas, mis amados, ya hemos recibido un favor incomparable de parte de Dios. Hemos recibido la salvación, y la salvación es algo incomparable. Vaya conmigo ahí a Filipenses, en el capítulo número 4, en el verso número 10, aquella epístola que ha sido llamada la epístola del gozo. Y la epístola del gozo, porque ciertamente, aunque tiene muchas cosas que son afrenta, nos deja ver que el gozo del corazón realmente es una persona, realmente es la vida de Dios, y que realmente un pueblo es satisfecho y un pueblo tiene gozo, no cuando tiene abundancia de todas las cosas, sino cuando tiene abundancia de la vida de Dios dentro de su corazón. Mira lo que dice en el versículo número 10, 4:10 de Filipenses, dice la Escritura: en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero hacía falta oportunidad. No lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Sabe qué necesitamos la iglesia? Aprender a contentarnos para tener gratitud. Aprender a contentarnos para ser agradecidos. Aprender a reconocer cómo la mano de Dios está en nuestras vidas, y el cuidado de Dios está en nuestras vidas, aun cuando enfrentamos dificultades. Estaba enfrentando dificultades Israel
allí en Egipto, pero la mano de Dios estaba sobre ellos. En el desierto enfrentó obstáculos, pero la mano de Dios estaba sobre ellos, mis amados. Y dice acá el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. O sea, que el contentamiento de Pablo no dependía de la circunstancia. Vamos a ver de dónde dependía ese contentamiento. Mire lo que dice el verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina diciendo, ¿por qué puedo enfrentar todo esto? ¿Y por qué en cualquiera de estas situaciones, sea de abundancia o sea de escasez, sea de llenura o sea de hambre, puedo tener contentamiento? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque realmente lo que me sustenta a mí es la vida de Dios. Lo que me sostiene a mí es la presencia de Dios. Lo que me sostiene no es cuál es mi situación externa. Lo que me sostiene es quién es mi Dios. Y eso no lo podemos perder de vista. Y eso no lo podemos perder de vista. David en el Salmo 103, si me acompaña allí, nos recuerda algo que David hace con una intensidad impresionante ahí en el Salmo 103, recordándonos esta necesidad de que nosotros aprendamos a vivir en gratitud. Porque esa gratitud viene a nuestro corazón por causa de reconocer que nuestro gozo es el Señor, que la fortaleza de nuestras vidas es el gozo del Señor y que el gozo del creyente, el gozo de la salvación es poder disfrutar de la presencia de Dios, es disfrutar de tener una relación con Dios, sea cualquiera sea nuestra situación. Por eso dice el Salmo en el capítulo número 103, de una manera muy especial. Miren lo hermoso, esto es un salmo que arranca con intensidad, que arranca con pasión, que arranca con fuego dentro del corazón del salmista, porque él no está diciendo simple palabras, no está ahí decaído de ánimo, no, él está diciendo bendice, alma mía, al Señor. Es como si él mismo se estuviera recordando a sí mismo que él fue creado para la gloria de Dios, que él fue creado es para encontrar su plenitud en Dios, que él fue creado para contemplar a Dios. Bendice, alma mía, al Señor. Y mire lo hermoso, involucra todo lo que lee, su espíritu, su alma y su cuerpo. Ahí continúa diciendo, y bendiga todo mi ser, su santo nombre, todo lo que yo soy. Que exalte a Dios, que se encuentre con Dios, que alabe a Dios. Bendice el verso número 2, alma mía al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Te das cuenta lo hermoso? Está diciendo, no olvidemos cuán grande ha sido el favor recibido de parte de Dios, porque eso nos va a guardar. O sea, si permanentemente mi alma bendice a Dios por el favor recibido, no olvidemos, si solamente recibiésemos la salvación es suficiente para que yo esté eternamente agradecido con Dios, así el resto de mi vida solamente pasará dificultades. Pero Dios es bueno y no siempre permite que hayan solo dificultades. Dios también nos manda momentos de abundancia, momentos de tranquilidad, momentos de sosiego. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero dice acá en el verso 3, no olvidemos, ¿qué es lo que nos va a mantener con gratitud? No olvidemos que Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mira estas palabras tan hermosas que no son una simple manifestación, no son simples palabras, es una expresión intensa de gratitud ante el Creador, de agradecimiento ante Dios, que involucra todo lo que yo soy, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos, todo mi ser. Es un ser respondiendo en adoración a Dios, porque su favor ha venido sobre mi vida, porque su favor sobre mi vida es inigualable, es incomparable, mis amados, porque aunque pasen necesidades, porque aunque tenga luchas, porque aunque esté enfermo, porque aunque tenga escasez dentro de mi vida, lo que puedo entender es que Dios ya me dio el más grande de los regalos, ya Dios me dio el más preciado de los tesoros, y es que ahora mi vida pueda tener una relación con Él, que mi vida pueda estar unida a Él, que mi vida pueda intimar con Él, y todo esto porque Él perdonó mis pecados. Si usted mira
Aquí hay una lista de palabras que van es como en crecimiento y nos va dejando ver cómo la obra de Dios va en crecimiento. Y si la obra de Dios va en crecimiento en mi corazón, ¿qué va a producir? Un corazón agradecido. Y un corazón agradecido es un corazón lleno de sencillez. Y un corazón agradecido está reconociendo que la fuente de su corazón, que la fuente que le sustenta, que la fuente que le sostiene no es externa, es interna. Y es la vida de Dios maravillosa dentro del corazón. Mira lo hermoso. Ahí si uno empieza a mirar, mire todo el favor de Dios, perdona, Él es el que perdona. En el verso 3, parte B, Él es el que sana. En el 4, el que rescata, el que te corona de favores, el que te sacia, el que hace que te rejuvenezcas. ¿Te das cuenta? Todas las cosas que aparecen aquí de una manera especial. El salmista hace un recorrido del bien de Dios que cada vez va en aumento, que cada día va creciendo en la medida que voy teniendo luz de todo lo que Dios me concedió con la salvación. En esa medida va en aumento el asombro de mi corazón de cuánto he sido favorecido por Dios. Y entre más reconozco cuánto he sido favorecido por Dios, más gratitud que hace mi corazón sencillo. Entre más sencillez va inundando un corazón, más gratitud expresa ese corazón. Ese corazón se aparta de la queja, porque en todo se llena de gratitud, de agradecimiento hacia el Señor, de agradecimiento hacia aquel que me perdona, hacia aquel que me sana, hacia aquel que me rescata, hacia aquel que me corona de favores, hacia aquel que me sacia, hacia aquel que me rejuvenece, hacia aquel que hace todas las cosas nuevas dentro de mí. Mira lo hermoso, cuán sencillo, mis amados, hace a un corazón todo este reconocimiento, cuán sencillo. Por eso no podemos olvidar ni por un solo instante, porque el favor que Él nos ha hecho al salvarnos es un favor para siempre, es un favor incomparable. Romanos en el capítulo número 8, en el versículo número 35, nos recuerda este favor y lo que nos sostiene, la fuente de nuestro gozo y lo que mantiene nuestro corazón lleno de sencillez, lo que produce una gratitud inmensa dentro de nuestro corazón. No olvide que Romanos viene hablando de que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Por los que antes escogió, también los predestinó para que sean conformados a la imagen de su Hijo. Todas las cosas están obrando. Es para que se establezca en mí la gloriosa vida, el precioso carácter de Cristo, para que haya un fruto espiritual dentro de mi vida, un fruto de la vida de Dios dentro de todo mi ser. Pero mire lo que dice ahí en el versículo número 35, que nos da una seguridad incomparable que nos va a guardar el corazón independiente de las circunstancias. Mira lo que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando Dios nos amó en la cruz del Calvario, nos unió a Él. Y por eso dice: no son las tribulaciones, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. No, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta de esto tan hermoso y de esto tan precioso? ¿Qué fue lo que trajo la salvación? Nos trajo a disfrutar de la presencia de Dios. ¿Cuál es el gozo de la salvación? Disfrutar de comunión con el Creador. Y eso ya es más suficiente que todas las cosas. Así hayan tropiezos en el camino que muchas veces son necesarios, que muchas veces hacen parte de ese amor que Dios me está manifestando para librarme de mi propio corazón y formar y establecer en mí un corazón conforme al corazón suyo. Esta iglesia de Hechos, miren lo hermoso, tiene un sello incomparable ahí dentro de su corazón, que nos habla a cada uno de nosotros de que esta iglesia fue establecida de una manera especial por Dios. Y dice, y perseveraban, verso número 46, unánimes cada día
en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos. Pero lo que marcaba todo esto que los unía, que les permitía perseverar unánimes, que les permitía partir el pan en las casas, comer juntos, era la alegría y la sencillez del corazón. No olvidemos que el gozo y la gratitud son los que van a producir esa sencillez en nuestro corazón. El gozo nuestro no son las circunstancias, el gozo nuestro es una persona. El gozo de nuestro corazón es poder disfrutar de una relación, y esa relación la podemos disfrutar estando en abundancia o estando en escasez, que fue lo que vimos en el apóstol Pablo, cuando podía decir: he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación, porque en cualquiera sea la situación que enfrente, situación de enfermedad o de salud, situación de dificultades o de tranquilidad, situación de escasez o de abundancia, cualquiera de esas situaciones, la fuente que sustenta mi corazón es Dios. No dependo de las circunstancias, dependo de Dios. Y por eso esa iglesia empezó a tener este sello tan maravilloso que le hizo tener un corazón sencillo. No era una iglesia llena de complicaciones, no era una iglesia que cada vez hacía más complicada la vida, no era una iglesia que cada vez veía la vida más sencilla, porque estaba mirando a Dios, porque en todo reconocía a Dios. Si había mucho, se llenaba de gratitud con lo mucho, pero si había poco, el agradecimiento hacia su Creador era mucho, porque el favor que ya había recibido era tan inmenso que ese favor produce una gratitud eterna. El favor de haber sido reconciliados con Él, el favor de haber sido pasados de muerte a vida, el favor de haber sido sacados de las tinieblas a su luz admirable. Y mire lo que dice el verso 47, alabando a Dios, que se produjo no un pueblo lleno de queja, un pueblo con alegría y sencillez de corazón, un pueblo con contentamiento. No es un pueblo que se queja, sino un pueblo que, como dice aquí, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mire lo hermoso, el Señor iba añadiendo cada día más personas que entraran en este fluir de encontrar que Dios es el contentamiento de su corazón, que aprendemos a estar contentos con lo que tenemos ahora, porque con lo que tenemos estamos bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios, bajo la guía de Dios, bajo la cobertura del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero tiempos difíciles que han sido una bendición. Nos han acercado tanto a Dios, nos han llevado a depender tanto de Dios, nos han llevado a buscar tanto el corazón de Dios, nos han llevado tanto a mirar a nuestro Señor, que lo único que hacemos es decirle a Dios con todo nuestro corazón: gracias, Señor, ayúdanos a que nuestro corazón no decaiga jamás en tener gratitud, en ser agradecidos, que no seamos un corazón que ha visto la diferencia que tú has hecho con nosotros y simplemente nos llenemos de quejas y reclamos porque simplemente no se me concedió algo de un capricho de mi corazón, sino que aunque se me negaran todas las cosas, yo puedo decir: Señor, aunque no tuviera nada más, ya te tengo a ti, y tenerte a ti es suficiente para que mi corazón esté saciado. Estoy contento como estoy ahora, pero no por las circunstancias. Estoy contento porque ahora te tengo a ti. Estoy contento porque ahora tengo la vida. Estoy contento porque puedo venir a la sombra del Altísimo. Estoy contento porque puedo acceder a tu presencia, porque puedo tener comunión contigo, porque puedo recibir de tu vida, porque puedo recibir de tu aliento, porque puedo ser envuelto por tus besos, porque puedo ser rodeado por tus caricias, porque puedo estar ahí recostado en tu pecho, escuchando el palpitar de tu corazón. Y cuando estoy ahí, oh Dios de los cielos, es donde mi vida entra en quietud y en reposo. Porque allí es donde tengo la convicción, oh Dios, de que tú tienes el control absoluto de todas las cosas. Y sea que viva o sea que muera, mi vida está en tus manos y descanso en tu precioso favor. Mis amados, oremos y demos gracias a Dios. Y pidámosle al Señor: ayúdanos a tener un corazón agradecido. Que podamos ver, Señor, tú ya nos hiciste el más excelso de los favores al traer de tu salvación, al rescatar nuestras vidas. Señor, que ninguna condición al presente me llene de queja, sino que antes, por el contrario, todos los días mi corazón se llene de alabanza, de gratitud. Señor, ¿cómo has hecho para hacerme tanto favor al acercarme a ti y al hacerme uno contigo? Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en este día. Muchas gracias por manifestarnos tu palabra, tu sabiduría y tu dirección. Y muchas gracias, Dios, por enseñarnos, porque eres tú, Señor, el que nos edifica, el que nos fortalece,
Eres tú, Señor precioso, el que, Señor amado, nos sustentas con tu poder, con tu justicia, con tu amor, con tu gracia y con tu misericordia que son incomparables, Señor. Papito Dios, ayúdanos, porque cuánto necesitamos aprender gratitud. Nosotros que por cualquier cosa nos quejamos, por cualquier cosa tenemos descontento, porque estamos buscando contentamiento en las cosas que tenemos o en alcanzar los caprichos. Pero ayúdanos a entender que esto no es un asunto de caprichos, es un asunto de relación, Señor. Y si tú me has traído para relacionarme contigo, ya tengo el mejor y el más excelso de los regalos, Padre. Te bendigo, te doy gracias con todo mi corazón, alabo tu nombre y te ruego que a todos mis hermanos nos ayudes a entender, Señor, cómo el gozo tuyo es nuestra fortaleza, cómo tú nos has llamado para que tengamos gratitud, Señor, y para que esa gratitud produzca una sencillez tremenda en nuestro corazón. Gracias, Padre amado, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Mis amados, un abrazo especial, que el Señor nos permita tener un corazón lleno de gratitud, que al ver cómo nos amó en el monte Calvario, ella sea suficiente para que ninguna circunstancia o tropiezo nos lleve a quejarnos, sino a caer postrados delante de Él, derramando nuestro corazón como agua. Amados, Dios los bendiga, un abrazo inmenso.